Buenas tardes. Gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Desde la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida al primer diálogo virtual de PACMIC 36 años, Veredas Recorridas, Historias que Contar, titulado Impacto en las localidades del país, en el que participarán los promotores culturales Pedro Hernández Bocanegra y Silvia María, quienes compartirán sus experiencias, anécdotas y aprendizajes en torno al programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias. Por ahora, les cedo la palabra a la directora de Desarrollo Regional y Municipal de la DGCPIU, Paz Georgina Salvadora Mansar, quien moderará esta sesión. Cerró nuevamente. Buenas tardes a todos y a todas. Gusto de saludarlos. Iniciando PACMIC 36 años, Veredas Recorridas, Historias que Contar, Diálogos Virtuales. En esta ocasión hemos titulado pues este inicio con pioneras que estuvieron al inicio del programa. Ya hace 36 años este programa pues viene apoyando proyectos culturales en distintos lugares de este país, de este hermoso país que es México. Y desde el norte hacia el sur, pues estuvimos ahí trabajando, se estuvieron promoviendo los proyectos, las iniciativas, fomentando, preservando pues parte del trabajo. Y sin más preámbulo, vamos a presentarnos. En esta ocasión tenemos a la maestra Silvia María, su nombre artístico, ya nos tocará que ella nos cuente precisamente un poco de su historia al pasar por culturas populares. Ella ahora pues es una persona que está jubilada de la Unidad Regional Oaxaca Centro, sin embargo, pues a través de los 36 años que estuvo en la unidad, pues dio cuenta de este programa. Maestra Silvia, yo agradezco mucho su participación y pues adelante con sus palabras. Muchas gracias, querida Gina. Saludo con mucho respeto a ustedes y agradezco la invitación a este programa. Saludo a al compañero Pedro de Baja California, la compañera Cari, que esperamos que llegue de Guanajuato. Igualmente a todos los funcionarios y todos los compañeros de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas. Asimismo, saludo a todos los compañeros de todas las unidades, que espero pues también estén viendo este programa, ¿no? Y que vean todos los programas tan importante de diálogos, del diálogo virtual que ustedes están haciendo. Creo que es un formato nuevo y qué bueno que podamos tener la oportunidad. Yo agradezco, la verdad, la invitación porque tengo solamente unos meses de estar ya jubilada, pero yo ofrecí que, aunque estuviera yo fuera, me costó mucho trabajo salir jubilada, pero sí voy a estar trabajando con y para la Unidad Oaxaca de Culturas Populares. Y bueno, quiero empezar rápidamente con una experiencia maravillosa. Yo creo que hablar de mí sería un poco medio raro, ¿no? Yo toco la guitarra, para quien quiera invitarme, encantadísima. Toco desde los 6 años de edad la guitarra, me he dedicado un poco a esto y bueno, también me encanta cantar. Y la música que más canto pues es la tradicional oaxaqueña, ¿no? Y por otro lado, soy promotora, tengo una formación desde que entré a Culturas Populares de 86, que nos daban cursos para nuestra preparación como promotores culturales, como gestores, y entonces fue una formación muy fuerte, muy bonita, paralela con el trabajo, con la experiencia del trabajo. Entonces, esto me sirvió mucho para poder tener la intención de trabajar con este programa maravilloso, porque entrando, Culturas Populares, yo estuve 2 años comisionada y cuando yo me iba, bueno, me ofrecieron la plaza y yo estaba feliz por trabajar, porque ya le había yo tomado
conocimiento y cariño. Y entonces llegó el maestro, el antropólogo, el etnólogo, Guillermo Bonfil Batalla, y empezó a hablarnos de los estábamos allá porque no hubo una convocatoria para que estuviéramos los 60 y tantos trabajadores que éramos. Y bueno, fue una sorpresa maravillosa para nosotros. Estaba una planta de investigadores todavía y los promotores culturales y lo que es la administración. Y empezó a hablarnos de lo que es el PACMIC, ¿no? De él y la maestra Nolasco, que no fue ella, mandó un saludo para nosotros y nos platicó de todo esto y nos dio una especie de taller, ¿no? Porque empezó la plática como a las 10 y terminamos como a las 4 de la tarde, con algo maravilloso, ¿no? Con una enseñanza increíble, y nos invitó a que no esperábamos sentados que viniera la gente a hacer sus programas, sus convocatorias, que leyera y hacer sus proyectos, sino que nosotros fuéramos a la comunidad. Y yo estaba allí embobada viendo, y entonces cuando termina, a mí me hace personalmente Jaime Martínez Luna, el antropólogo, un gran amigo, un gran músico. Pues en ese momento no había no se sabía nada del PACMIG, entonces en ese momento dijo, Silvia María va a ser la coordinadora. Y en ese momento, enfrente de él, me nombra coordinadora del PACMIG. Yo feliz porque no entendía qué iba a hacer, pero pues yo dije que sí. Entonces el maestro de propia mano me entrega esta convocatoria, a la que adoro, a la que quiero. Está en manos de aquí de Culturas Populares de Oaxaca, y quien quiera copia y no tenga, pues con gusto se las vamos a hacer llegar, porque creo que es una convocatoria maravillosa, que rápidamente les puedo decir que, bueno, esta convocatoria tuvo solamente de las bases tuvo nada más 8 bases, una facilidad extraordinaria para que llegara efectivamente a los grupos vulnerables, a los creadores, a las gentes que estaban haciendo proyectos, esos grupos, esos individuos que se dedicaban a hacer cosas y que no tenían cómo. Entonces, nada más la convocatoria constaba solamente de 8 bases, y además en la guía solamente eran 5 temas que había que tener en cuenta, bueno, con varios incisos, pero que ninguno de ellos estaba fuera de área, fuera de nuestra posibilidad de apoyar y de que la gente lo entendiera. Fue una convocatoria extraordinaria, y nosotros en esa misma semana, entre el antropólogo Jaime Martínez Luna y yo, empezamos a hacer, como Dios nos ayudó, un plan de trabajo, un plan de actividades para subir a la Sierra Norte, porque a nosotros, nuestra área de atención era precisamente Valles Centrales y Sierra Norte. Ahí vamos. Y yo nunca había subido a la Sierra Norte, pero empecé a subir. Y fue unas experiencias extraordinarias, una demanda maravillosa, y la primera, esto maravilloso, esta joya que tengo en las manos, fue la convocatoria en 1989. Y dijo, y apurándose, porque queremos proyectos, y apurándose. Y nosotros salimos de inmediato, en la misma semana, perdón, en la misma semana, nosotros salí a hacer todo el recorrido primero para conocer un poco la sierra y saber cómo por zonas cómo íbamos a atender al público, ¿no? A las comunidades. Y así fue. Entonces, en ese entonces se dieron la cantidad de 5 millones, que en ese tiempo eran 5 millones, pero eran 5,000 pesos, lo que equivalía a 5,000 pesos. Fue el primer recurso que se entregó en los primeros proyectos de 1989, 5 millones. Entonces, fue una convocatoria maravillosa y una experiencia extraordinaria, porque hubo 29 ámbitos los que tenía el programa, pero aparte de los 29 ámbitos, pues la gente en muchos ámbitos entró, en algunos no entró, pero había proyectos de ecología, había proyectos de artesanía,
había proyectos de lengua, de historia, entonces es increíble la participación, ¿no? Fueron los 29 ámbitos y fueron proyectos que lograron seguir trabajando, ¿no? Fueron como ellos avalaban el puntero para poder hacer no un negocio, sino una forma de vida, ¿no? Una forma de seguir sacando sus proyectos, sacando toda esa información que tenían. Había muchísimos escritores, entonces se hicieron libros, hubo talleres de lengua materna, o sea, fue algo maravilloso. Yo estuve en muchísimas comunidades que ahorita no puedo recordar, no quise hacer una lista, pero se me pasó hacerla, y entre ellos hay una comunidad que sí la quiero contar, que me permitan rápidamente. Una comunidad que hasta este día me sigue doliendo, desde el día que la conocí. Una comunidad de la sierra en que cuando yo llegué, empecé a preguntar con un compañero que era promotor cultural, y me dijo, de lo que va a haber, le voy a pedir, yo no lo sabía nadie, pero cuando llegue usted a esta comunidad, no se asombre, y de aquí, cuando usted regrese, no digas nada. Y juré frente a la comunidad no decir nada. Hasta esta vez que voy a comentar, y voy a comentar lo que se pueda comentar, y no todo. Era una comunidad que tenía el 70% de ciegos. Y cuando yo los vi, una cosa es decir, y otra cosa es ver. Eran la mayoría de niños, niñas, jóvenes, señores, que estaban ciegos. Esa era la comunidad. Y se hizo un museo allí. Ayudamos para que se pudieran armar su proyecto y se hiciera un museo para las cosas que habían encontrado, ¿no? Unas cabezas gigantescas también, ¿no? Entre otras cosas. Y entre esas cosas, me río porque me dijo el compañero, hay ese trapo que está allí en una comunidad humildísima, porque quiero que sepan que se hacían 2 horas para subir y 2 horas para bajar. O sea, el cerro no estaba normal, era así, parado. Entonces había que subir en zigzag, ¿no? Pues 2 horas terminó con la lengua de fuera. Descansa 5 minutos y ahí ya va para abajo. Entonces, primero el tiempo, ¿no? El tiempo para llegar a la comunidad. Entonces, bastante difícil para poder entender qué es lo que ellos querían. Y entonces me dijo, y las comunidades, en todas las casitas, pues de carrizo, de lámina. Y entonces en una bardita de carrizo, no bardita, en una reja de carrizo, estaba un lienzo botado. Y me dijo, pues, le dije, ¿en qué venían las cosas? Y me dijo, en ese trapo. Y veo el trapo y, Dios mío, es el lienzo de Tiltepec, de Tiltepec. Entonces, lo vi y ya lo había lavado con FAF. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? No. La cuestión es que yo vi el lienzo y veo que está toda la historia ahí, ¿no? De la comunidad. Dije, Dios mío. Pero no estaba borrado, estaba limpio. Entonces lo que hice fue recogerlo y le dije, lo vas a guardar y vamos a ver, yo voy a regresar a la unidad y voy a ver qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se puede hacer, porque no puede estar en el intemperie. Entonces trataba de explicarle, yo en mi ignorancia, tratando de explicarle a él y a la comunidad, además, qué cosa era el lienzo, ¿no? Entonces, entre esto, pues, pasó el tiempo y mientras que ya hablé con la comunidad y me comprometí a no hablar, y después yo en corto te contaré con gusto, porque no puedo decir, por seguridad no puedo decir más. Y entonces, yo regresé y para que pudieran hacer su proyecto, entonces que sacaran algunas personas a ver quiénes podían, los que más podían hacer junto con el compañero, y de esa manera se hizo el proyecto. Entonces cuando regreso yo a la ciudad de Oaxaca, yo le planteo al compañero y le dije, vi esto. Y estaba llorando porque la verdad es para llorar como estaba la comunidad en ese entonces, ¿no?
Y el compañero lo que me dijo, hay que hablarle al INE, y le dije, no, 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 porque la gente va a decir o sea, que yo juré y cómo voy a hablarle al INE. ¿No? Lo que queremos es ahorita salvar el lienzo, por lo menos salvar el lienzo, ¿no? Mientras, porque lo demás está en resguardo, no hay problema, está en resguardo. Las cabezas, ya, sí. Entonces las cabezas son grandes y bueno, entonces, pero bueno, rápidamente, porque yo creo que ya se me acabó el tiempo, nada más decirles que el, al final de cuentas yo me fui a Puerto Escondido, a la costa, y en ese tiempo tuvieron que decirle y entregaron, supo el INA que estaba el lienzo y fueron a recogerlo, y lo que hicieron fue darle una copia a la comunidad. Yo ya no pude estar allí porque yo estaba recibiendo en ese momento en la costa, estaba yo allí con el compañero Armando Chacha, en ese entonces, que fue a entregarme, y yo ya no pude saber absolutamente nada hasta la fecha, no sé absolutamente nada, porque difícilmente no tenían teléfonos, entonces ahora prometo ir a esa comunidad para contar la historia porque vale la pena unir. Gracias por este tiempo que me acabas de dar y bueno, a reserva de que sí puedo tener otros minutos más después. Claro que sí, maestra. Muy bien, gracias por esa experiencia y esta emoción que usted transmite al contarnos el recibir la primera convocatoria del PACMIC hace 36 años, precisamente en un mes de julio que se publica la primera convocatoria y como bien decía usted, el programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias de esta Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, que se convoca, que se invita a la comunidad, a los portadores, a los sabedores, sabedoras de conocimientos a que participen y que sigan proyectando, sigan impactando con esos saberes en su comunidad, en sus regiones y que siga perdurando las culturas que engrandecen este país. Y por otra parte tenemos a nuestro compañero Pedro Bocanegra. Él fue un promotor cultural también en la Unidad Regional Tijuana, y que estuvo trabajando pues hacia el norte precisamente en la promoción de este programa. Pero él nos contará efectivamente cómo inicia, cómo se enamora seguramente de este programa también ya y se queda en algún momento, creo que nos contaba esa historia Pedro. Adelante Pedro, gracias por participar. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Hernández y pues soy como todos, ¿verdad? Un compañero más y a la vez promotor. Pues aprendí ahí a ser promotor porque, como dijo la compañera, cada estado es diferente, su geografía, su gente. Es muy difícil entender que todos los estados sean iguales y no. Yo aprendí aquí cuando en 1993 que empiezo, yo creí que ahí empezaba el PACMI, no, ya había empezado en el 89 aquí en Baja California, por compañera, una maestra Cristina, que era la jefa. Entonces, en el 93, a mí me hablan para apoyar, por ser compañero, empezar, el maestro Francisco Moreno y el doctor Valenzuela. Aquí en el estado, muy poco yo oía, además, no conocía yo comunidad indígena en el estado, sino cuando empiezo a entrar a cultura, empezamos a investigar por el mismo PACMI, a entregar convocatorias y todo eso. Entonces yo desconocía las comunidades, mucha gente no se conocía, en el estado muy poco se oía. Entonces, cuando entra Culturas Populares aquí en Baja California y la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas empiezan a dar mucha publicidad, información, y sí empezamos a primero ir a conocer, investigar dónde estaban. Esas eran iras como que vamos a buscar un cerro. No sabíamos nosotros no sabíamos mucho de eso, y así empezamos a primero ubicarlas, para entregar convocatorias. Ellos, muy pocos, conocían las ubicaciones. Nosotros tuvimos que ir, pues gracias a información, preguntando, como dices, preguntando se llega a Roma. Aquí nosotros muchos preguntábamos cuántas comunidades había. Es más, yo ni sabía, yo creí que había como 8, pero no, eran
5, en aquel entonces parece que 6 o 5, pero de esos 5 eran la ubicación, se ve cerquita, el estado es muy chico, pero es muy desértico y a la vez su terracería un poquito alejada de la carretera, de las comunidades. Nosotros, cuando empezamos a ubicarlos, ellos nos decían, por ejemplo, uno de los principales era, pues aquí en San José de la Zorra, es donde más íbamos, ahí en San Antonio Necua. Entonces eran cochimís, paypay y los quiliguas que estaban muy retirados allá por, como carretera San Felipe, pues sí, por las huertas, por allá. Entonces, cuando íbamos era una aventura porque eran caminos largos. Entonces, empezar con ellos porque ellos querían sus fiestas tradicionales. Entonces, ellos, pues también, sus museos comunitarios. Cuando nosotros empezamos hasta apoyarlos, pues eran todo eso. Ellos querían muchas cosas que siempre ellos platican de que no se les apoya, pero pues bueno, yo al conocer este proyecto de PACMI, pues dije yo, no, pues apoyarlos aquí, metan proyectos, y ya nosotros por asesoría y el mismo PACMI empezaron a hacer sus comunidades, sus museos, sus fiestas tradicionales, sus reuniones, encuentros, y ellos ya los tenían, pero necesitaban mucho apoyo. Entonces, pues el PACMI, gracias al PACMI, les apoya en muchas cosas, como era desde asesoría, traer gente especializada para museos, ellos mismos se organizaban y hacían sus fiestas comunitarias, su comida, lo que ellos hacían, y era muy bonito, bueno, conocer estando ahí uno, porque la verdad no es lo mismo verlo, que te lo platiquen, que cuando uno lo vive, con ellos y sus comidas. Y sí, ellos tienen muchas, pues, necesidades, y gracias a ellos que se organizan, pues tienen sus actividades, y más que eso es la ida, irlos a apoyar, y pues, era una aventura. A mí, yo trabajaba de lunes a viernes en oficina, sábados y domingos nunca me los pagaron, pero me gustaba ir porque era cuando hacían eventos. Ellos hacían sus eventos, sus organizaciones, y ya ellos decían qué querían. Ellos platicaban, se organizaban, nosotros les apoyábamos, eran veces con papel, lápiz, plumas o ideas, porque ellos nos platicaban, pero no sabían cómo expresarlo, cómo vincularlo en el PACMI. Y ya nosotros empezamos, pues, a asesorarles, a darles acompañamiento en sus proyectos. Entonces, pues, todo eso era muy, muy bonito para mí conocer, porque la realidad, yo ahí me hice, y gracias a los compañeros, muchos que se han ido, indígenas que ya no se encuentran, pero se encuentran sus hijos, parientes, y pues bueno, gracias a ellos, pues estoy aquí, nuestra cultura nativa de Baja California sigue viva, y pues gracias a ellos al menos tenemos participación, al menos en otros estados, porque ellos participan y tienen muy bonitas experiencias. A mí cuando me los topo me platican, y pues es bonito, ¿verdad? Cuando eran niños, a mí me tocó cuando eran niños, ahorita no, pues ya son grandes, personas adultas, y me da gusto cuando los veo, que ellos mismos me platican, pues, lo bien que les va en veces en sus giras, salidas, y lo que aprendieron, porque gracias a ellos pues aprendieron, y pues para nosotros también aprendimos, y subimos, y no subimos, sino distribuimos esa información poca, porque para nosotros era bonito, porque nos daba, a mí en lo personal me daba algo de tristeza de que en aquel entonces muchos antropólogos de Estados Unidos venían y hacían sus prácticas de las universidades, y de aquí nosotros no teníamos, pues no, ni información, y ellos se llevaban toda información, y nosotros nos quedábamos, pues, falta decíamos, presupuesto, dinero,
¿qué más quisiéramos nosotros? Pero desgraciadamente, pues eran, pues sí, los presupuestos que de Estados Unidos, pues más la gente que está estudiando antropología o son doctores en ciencias o sociales y todo eso, vienen más para acá y nosotros pues hacemos lo poquito, pero para nosotros fue hermoso lo que hayamos hecho, fue un testimonio que dejamos y pues para siguientes generaciones, ojalá y se interesen en seguir, darles más promotores, apoyos, asesorías a esa gente que vive alejada de las ciudades y que no se pierdan sus tradiciones. Para mí, pues, lo poco que tengo, pues es bonito, ¿verdad? Y más lo que se quedó en el Centro de Información Documental. Sí, entonces, pues, ojalá y siga creciendo ese centro de información, siga habiendo más libros, porque a mí me tocó participar en varios libros en donde pues es una aventura porque en el puro diccionario Quiligua, por Arnulfo Estrada, íbamos cada sábado y domingo y pues duramos 10 años en ese libro. Entonces, para nosotros pues, fue mucho tiempo, pero pues nosotros en veces nos basamos a sus tiempos, porque son especiales ellos. Toda comunidad indígena es especial y pues hay que darles su, su, su razón, porque ellos, pues nosotros no podemos cambiarlos, sino nosotros es más bien aprender de ellos. Entonces, su artesanía, todo lo que ellos hacen, pues, es hermoso. A mí yo pues, tengo varias cosas que luego al lado desde hace más de 30 pues sí, pues ya 30 años, desde que conocí, pues casi quería, y muchas cosas regalé. ¿Por qué? Porque mucha gente no podía ir hasta allá en aquel entonces y pues era un patito de sauce o lo que fuera. Para mí era bonito, me gustaba su aroma, su forma de cómo lo hacían, porque era única. Una artesanía es única, no hay dos iguales. Algo hay de diferencia. Y pues yo agradezco a los compañeros de culturas populares de aquí pues de que le echan ganas y pues todos estamos ahí trabajando y vivimos muchas experiencias con varios compañeros yo. Entonces, me gustaría acordar una anécdota de cuando fuimos una vez a Arroyo de León que pasó una tormenta, pero viera qué tormenta que se deshizo la carretera y pues para nosotros, no, hombre, era pues aventura porque nos atascábamos en un Volkswagen, en un bochito porque era el único que podía entrar en terracería y nunca nos dejó, pero eso sí, nos daba nuestras batallas también como en la misma pues, aventura que iba a ver los proyectos, a darle seguimiento, a ver la gente, entonces, pues sí, la gente, el bocho, la comida también que comíamos allá, porque pues no hay más, cuando uno se va tienes que ir bien desayunado porque no hay comida allá, no hay restaurante, no hay nada, no hay tienda. Entonces, pues uno come con ellos lo que tienen y empiezas como dicen, a ser parte de ellos, ser como amigos, compañeros, familia. Entonces, yo tengo muy buena experiencia con varios de las comunidades indígenas y hasta la fecha, pues lo sigo teniendo, ¿verdad? Esos bonitos recuerdos. Y pues hay muchas experiencias y todavía por haber, eh, son diferentes si se fijan aquí, las artesanías desde los cucapás hasta los quiliguas, de que es extremo a extremo, son diferentes y pues, pero muy bonitas. Y pues en veces uno se entristece porque pues, ya las artesanías, en veces hay mucho producto cuando uno la revisa bien, mucho producto, como decimos, chino, ya la Shakira, que viene de otros lados, antes aquí la hacía, ellos mismos fabricaban sus mismos instrumentos y ahora en veces también parte de las artesanías van perdiendo porque vienen más, ¿cómo te diré?, más comercializadas por lo que usan
Entonces, ojalá y haya más apoyo para ellos, para que todo siga siendo más natural, más de ellos mismos, más de su propia raíz. Y pues, es, pues me agradece y les doy gracias a ustedes por haberme invitado y haber contado poco y presentado pues, poco de lo mío que yo sé de los mismos indígenas. Porque cuando uno cree que va a ir a un lugar, pues la vida te cambia. A mí me cambió. Exacto. Creo, Pedro, que igual que la maestra Silvia, que con esta experiencia que nos cuenta de haber recibido la primera convocatoria por parte del maestro Bonfil, pues es una experiencia, digo, finalmente pues recibimos documentos, pero esta parte que ella menciona y lo que tú nos dices también, el ir a conocer las comunidades que tú dices, bueno, pues creo que eran tantas y al final te diste cuenta de todo el mapa de indígenas que existen en el estado y que al final de cuentas algo muy importante que también mencionan los dos, fue un aprendizaje, fue un conocimiento, pero atrás de ese conocimiento se enfrentaron retos al momento de difundir la convocatoria en esto, ¿no? Maestra Silvia María Zúñiga Arellanes, ¿cuál fue ese reto que usted enfrentó al momento de promover la convocatoria? ¿Qué fue lo que más tuvo que afrontar y poder decir es que aquí tiene que haber un proyecto PACMIC? Yo creo que fue algo maravilloso porque en ningún momento, en ninguna comunidad fue que hubiera habido un rechazo, sino al contrario, ¿no? Era como uno estaba hablando y la gente hablaba porque estaba como comentando que sí era cierto lo que estábamos diciendo. Entonces, yo creo que fue algo que la gente no esperaba, efectivamente que no esperaba, pero que aparte de que no lo esperaba, fue una cosa, para ellos fue una sorpresa que alguien se ocupara, ¿no? Primero, de irlos a ver, de llegar hasta la comunidad. Y lo segundo, llevarles, decirles, si ustedes hacen un proyecto con estas, ¿no? Con estas bases y así, después que les expliquemos, ustedes van a tener, sí, hay un jurado, porque no es una convocatoria para que hagan un proyecto y bueno, ya aquí te compro el proyecto, no. Es una convocatoria en donde van a participar una serie de personas que saben y que conocen de la cultura de Oaxaca, de todo el estado. Entonces, ellos van a decidir, pero entre mejor hecho tenga mayor impacto, cómo lo están ustedes promoviendo, cómo lo están ustedes exhibiendo, de esa manera van a contar con el proyecto, con el recurso. Entonces, creo que fue algo muy bonito. Yo en la costa tuve una experiencia maravillosa. Fue muy difícil la costa, sin embargo, fueron muchos. Tengo un cuaderno que yo sé que no me da tiempo, pero quiero mostrártelos. Ese es un cuaderno en donde tengo todas, desde la primera convocatoria, perdón, desde la primera acta, cuánta es la demanda, cuántos son los beneficiarios y cuánto se les dio. Y entonces aquí vienen todos del 1 al 11. Yo estuve 11 años exactamente en la comunidad, en la Puerto Escondido. Bueno, no solamente viviendo allá, ¿verdad? Digo, pero hay una serie de convocatorias, entonces todas esas están en las actas. Son las que puse así porque es una forma de que lo cargaba yo como mi rosario, ¿no? Para saber en qué a dónde estábamos más metidos. Y entonces, bueno, aquí ya hice, entonces ahora me voy a donde no hice, ¿no? Entonces la costa tiene algo maravilloso porque la verdad es que allí se atendieron ya de manera directa los negros, los compañeros de la etnia negra, y los indígenas y los mestizos. Entonces, creo que es algo maravilloso. Nosotros somos un estado que tiene 570 municipios, que tiene 8 regiones, y en esas 8 regiones conviven 16 grupos étnicos originarios
más creo que son dos, los que, náhuatl y no recuerdo qué otro, que están avecindados. Estos grupos que nos dan esta presencia tan fuerte y entonces hay una demanda increíble, increíble. Nada más que hay que ir a la comunidad. Hay que ir a la comunidad. La comunidad, normalmente la gente de los pueblos negros son gente muy calmada, muy callada, fuera de que en su tierra hagan lo que hagan, me dicen que son muy, ¿no? Acá no es cierto, la verdad es que nada más es la mala interpretación que se tiene de las diferentes culturas a veces. Yo conviví con ellos, yo conviví, lloré con ellos, bailé con ellos y me tomé uno que otro aguardiente con ellos, ¿no? Y conozco exactamente la idiosincrasia de esos pueblos y creo que son, como decía el compañero, a veces uno no sabe por qué vereditas vamos a ir, no sabe con qué nos vamos a encontrar, no conocemos. Sin embargo, deciden en el nombre de Dios y ahí vamos, ¿no? Yo me metí a la zona, a la primera comunidad negra que yo llegué fue a Tapesca. Y llevaba yo una Ford Ranger, una camioneta Ford Ranger, y pues como no conozco los caminos y como no sabía, ¿no? Como decía el compañero, pues me metí en un arenal, me encajé, dije, vale, solitita al mediodía, con el calor que hacía, un mayo, y me puse angustiadísima, me bajé y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de repente por ahí descubrí a una negra maravillosa que tenía unas cosas aquí, muy llorona. Y dijo, ¿y qué te pasó, chica? ¿Qué te pasó? Y le dije, pues es que se enterró. Y bueno, no voy a decir lo que me dijo porque no son, no es un léxico muy bonito. Entonces, me dijo, pero ahorita voy a entregar esto y ahorita regreso y te ayudo. Y dije, ¿qué cosa va a hacer la negra? Ni modo de que sacar la camioneta. Pues no, es que fue a avisarles a unos negros y vinieron 4 y alzaron la camioneta, Gina, sin mentirte, como si fuera una tabla. Acá dije, ¿para qué te metes para acá? ¿Qué veniste a hacer? Él dice, pues yo soy fulanita de tal, ahí sacando mi credencial ahí como tontita, ¿no? No, pero no, deja eso, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué veniste? ¿Qué quieres? Le dije, pues déjenme llegar a donde está la comunidad, donde está la presidencia municipal para que yo pueda hablar con ustedes. Y se juntaron y ahí les platiqué y ahí pues, hubo proyectos. Entonces fue la comunidad. Entonces hay muchas cosas que, como dice el compañero, y está muy bien ese título que pusieron veredas, porque efectivamente a veces no hay caminos, tenía que dejar la camioneta en un lado y empieza a caminar, ¿no? Como digo, como en la comunidad que les platiqué de los ciegos, de los compañeros ciegos, había que caminar porque no hay forma, está así y además es laja, son lajas, entonces sí, te subes a un burro, una mula y bueno, se resbala y pues, te vas a parar hasta allá abajo, ¿no? Hecho, ¿no? Torta. Entonces, sí, yo creo que está muy bien el nombre y yo sé que todos los compañeros de todas las unidades que han tenido la oportunidad de salir, porque si están adentro no conocen nada. Y a través de un proyecto lo puedes leer, pero no puedes sentir la emoción, sentir la pasión, sentir la alegría o la tristeza, vivirla con la gente cuando llegas a una comunidad. Es otra cosa llegar a una comunidad. Y entonces, y la verdad es que allí se aprende, yo aprendí a ser más humana y yo he dicho que culturas populares y propiamente el PACMIC fue donde yo me eduqué, fue mi universidad, ¿no? Y donde yo pude obtener mi título de promotora verdaderamente cuando yo terminaba de trabajar. Y es algo que me llena de placer, siempre lo he dicho, siempre lo he defendido y por eso ahora que salí le dije a Toño, perdón, al jefe de la unidad, al compañero Antonio Solano, que con cariño le decimos Toño, perdón, yo le dije, me voy, pero no me voy. O sea, me voy de aquí porque ya no voy a estar aquí, pero yo en lo que pueda, cualquiera de los compañeros, estoy aquí para ayudarlos, para echarle la mano, para hacer lo que pueda, ¿no? Entonces estoy feliz de verdad de poder decir y poder seguir haciendo un trabajo sin el interés más que de trabajarlo, de hacerlo, de agradecer, ¿no? Y nosotros agradecidos contigo, maestra Silvia, de corazón, y gracias, y ya vemos el apoyo en su momento.
Pues también hemos recibido varios saludos de las unidades regionales, desde el norte al sur, Durango, Acayucan, Veracruz, Guerrero, Puebla, Nayarit, Jalapa, la comarca lagunera, bueno, de la unidad de Tijuana, qué decir, y bueno, en fin, todos los compañeros y compañeras, y esperemos también las personas que nos estén escuchando, pues sientan esta emoción que da precisamente el trabajo. Pedro, ¿qué retos te enfrentaste en estos trabajos que nos comentas con estos 5 grupos que tú localizaste ahí en Tijuana y que pudiste promover algún proyecto con ellos? Adelante. Pues mira, como dice la compañera, uno es hermoso estar con ellos, pero yo en ese entonces, cuando entra una compañera antropóloga, Iraí Flores, que ya no está con nosotros, ella fue como mi maestra, porque ella era la jefa de la unidad, pero a la vez le gustaba el campo, entonces, ella más se la pasaba en el campo, y yo pues siempre andaba con ella, era su chofer, entonces como chofer, entonces empiezo también a dar seguimiento a los proyectos, porque a veces me mandaba, ¿no? Y ve a tal comunidad. Lo que más me gustaba en las comunidades es cuando que pedían, uno así se preguntaba, ¿verdad? Por ejemplo, yo, una fiesta tradicional que no las conocía, pues, yo veía como 10 casas, 15 casas, una allá, una a 1 kilómetro, y tú decías, uno decía, ¿para qué quieren una vaca? Pues es mucha comida, ¿para qué quieren tanto? ¿Para qué quieren esto? Pero cuando pasa la fiesta, entonces empiezas a ver eso y de repente hay mucha gente hasta de turista del otro lado, acá y dices tú, pues, ¿de dónde salieron? Parece que salen de los cerros, como decía don Juan, el Bañez decía, no, parecen casitas de aquellas piedras, parecen hombres, me gusta ver eso y pues yo entonces comprendía de que la gente vive, pero no sabemos dónde, y las comunidades se juntan. Para ellos son cerca, porque en vez de don Juan Albáñez me decía que él se iba caminando desde la huerta hasta el Cucapá Mayor. Entonces le decía yo, ¿cómo? Pues si son como más de 300, 400 kilómetros. Me decía, no, pero le rodeo por acá en medio día, un día, caray, pues ¿cómo le hace? Y caminando. Entonces, pues ellos agarran, como dices, veredas, caminos que ellos conocen, que las carreteras dan vuelta y ellos cruzan derecho. Entonces, pues de esas experiencias que las fiestas tradicionales lo que hacían, que para mí, como te digo, decía yo, me preguntaba, ¿por qué quieren tanta comida? Pero es que es para la comunidad, y entonces, en vez ni quedaba comida, que en vez hasta uno, pues ya no hay comida, porque como una fiesta tradicional en vez es de un día, 2 días, entonces, pues uno le da hambre, pero en veces, como dices, de tanta gente que va y acampa, o sea, vivir con la naturaleza. Eso es hermoso, entonces, pues, ves las estrellas, porque vienes a la ciudad y ya no ves. Entonces, en esos lugares ves toda la naturaleza. Ahí si te duele la cabeza, ahí no hay de pastilla, no, tómate un té de esta hierba. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que, que pues pasan, ¿verdad? Creo que perdimos la señal de Pedro. Ahorita vamos a ver si nos volvemos a conectar con él. Maestra Silvia, nos preguntaban, ¿cómo se llama la comunidad negra que visitó? ¿A dónde fue? Tapestla fue la primera comunidad que yo visité, la primera, porque ahí son muchísimas comunidades, ¿no? Muchísimas comunidades negras en las que yo estuve presente, ¿no? Ahí estaba un padre, el padre Glinghemon, maravilloso el padre porque padre negro, y estaba haciendo un trabajo maravilloso y yo me apoyé con él y él se apoyaba conmigo. Entonces él me ayudaba en algunas cosas para la entrada a algunas comunidades. Entonces me decía, lleva tu guitarra, por favor, lleva tu guitarra. Entonces, pues aquí era como no sabíamos a veces, yo no sabía cómo entrar, pues,
y bueno, pues ya, pues la guitarra, y entonces, pues venimos a cantarles unas canciones ahí, en una mesita, allí en el suelo, bajo un árbol, contra el río, a donde sea, órale. Y entonces sí, ¿no? Entonces, fue bonito, fue bonito. Disculpen, pero me sacó aquí la señal. Usted bien sabe que el internet en vez de todo puede pasar. Sí, no te preocupes, Pedro, estamos en vivo, eso quiere decir que ahí estamos presentes, no te preocupes, sí. Bueno, preguntábamos a la maestra de esta comunidad negra, más bien llegó la pregunta, cuál había sido lo que había visitado, y nos comentaba ella que la visitó y había un padre negro precisamente en la comunidad ahí. Eso es lo que ella nos estaba contando en este momento que tú tuviste que se fue la señal. Maestra, si quiere terminar, por favor. Ay, gracias. Pues la verdad es que sí fue, o sea, hay muchas comunidades que nunca se les había dado, o sea, nunca habían recibido ningún recurso de ninguna manera, menos esa etnia, ¿no? Menos esa etnia, los afros. Y con el PACMIC realmente, ellos amaban el PACMIC porque primero decían, sí, es que primero va usted con los indígenas y luego con nosotros. Le dije, a ver, tanto los indígenas como ustedes para mí son exactamente iguales. Entonces lo que hacíamos, los talleres, no los hacíamos para unos y para otros, sino, por ejemplo, en Guazolotitlán, en Jamiltepec, en Pinotepa Nacional, en Pinotepa de Don Luis, nos decían, bueno, nos prestaban así un espacio donde hacían sus reuniones, ¿no? Las autoridades, y entonces allí, por ejemplo, se mandaba, la autoridad, yo pedía que mandaran a traer a todos los presidentes o todas las autoridades para que se reunieran allí, y entonces yo les decía, allí va a ser, y entonces los negros por un lado y los indígenas por otro. Entonces hicimos porque se cruzaran y estuvieran todos en la misma. Sí, había algunos que estaban entrelazados con los indígenas o con los indígenas con los negros, pero siempre hubo esa disposición de la gente, no obligatoria, no era imponerle, sino decía, vamos a ver cómo resultan, ¿no? Cómo resultan. Y sí resultaron bien, porque siempre los talleres siempre se les dio todos juntos, hombres y mujeres, porque no, es que primero los hombres y luego las mujeres, no, entra todos porque yo no tengo tiempo de darles dos, aunque yo tuviera tiempo de estar 3 días, yo les decía, no tengo tiempo, tienen que entrar todos. ¿Cómo que primero los hombres y luego las mujeres? Pues no, entonces entraban todos, y el padre me ayudó mucho en este trance tan difícil, porque al principio los negros eran como, sí voy, pero los indígenas, los compañeros indígenas decían no. Entonces, pero al ver que estábamos con esta intención de que todos estuviéramos juntos, de que todos somos exactamente iguales, y que por favor, si salían los proyectos de los dos, a los dos se les iba a dar, no se les, que tú por indígena sí, y tú por negro no, se les van a dar a los dos siempre y cuando ustedes hagan sus proyectos como deben ser. Y hay proyectos maravillosos de la costa, maravillosos de la costa. Yo espero que estén todos en la costa, ¿no? Digo, yo tuve que salir de la costa el 2012 por enfermedad, y bueno, ya la maestra Miriam Sangüesa ya no, me dijo que por favor mejor me curara y no pudiera regresar a tanta atención, y pues ya no pude regresar, ¿no? Pero la intención era estar allí precisamente porque el trabajo era mucho y la gente ya estaba acostumbrada, ¿no? A este ritmo, a esta dinámica que se hizo. Sábados, domingos, lunes, fiestas de guardar, vacaciones, lo que fuera, en la madrugada, en la noche, vamos, y ahí vamos, ¿no? Y tenía la camioneta, y era para eso, y estaba yo allí para eso, realmente, ¿no? Entonces fue, ¿qué te puedo decir? Maravilloso, y agradezco al padre, no sé, ahorita, ya no está acá en Oaxaca, ya no está él estaba en el Ciruelo, ya ahora el padre no está allá, no sé, creo que está en Trinidad, ¿no? Está en Trinidad Tobago, me parece, porque de allí el padre está un poco enfermo, creo, y yo ya no he tenido contacto con él, pero agradezco infinitamente porque la difusión del PACMIC en la costa, el primero que venía por las convocatorias y llevárselas a los negros, a las poblaciones negras, era el padre Gringel. Exactamente. Ese no se le pagaba nada. Oye, ese no se le paga nada, ese no era empleado, pero igual como la CACRE, perdón que yo me meta tantitito, un segundo le robo al compañero,
la cacrep de la costa no era una cacrep común y corriente. Fueron los compañeros más extraordinarios, que les daré después los nombres, y eran de la gente que decía, maestra, ¿en qué le ayudamos? Vamos o sea, llegaba uno, llegaba el otro, para llevar correos, para llevar las convocatorias, que había que ir a alguna comunidad. Es que hay que ir hasta allá, si yo las llevo, maestra, y se iban, sin que les dieras gasolina, sin que les dieras viáticas, porque yo no los tenía para manejar eso. Pero fue una cacrep que reconozco que algún día yo voy a hacer algo por esa cacrep maravillosa que tuve yo en la costa, hermosísima junto con el pato. Gracias, y vale maestra. la pena decir. Y solamente comentar que la CACRED es la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular, que son precisamente, pues es la comisión que se conjugan pues varias personas precisamente para ejecutar el programa. Y en este sentido, pues ya nos cuenta este impacto que tuvo el programa precisamente, y pues esto que dice el título, Abriendo Veredas, Haciendo Vereda, y contando todas estas historias. Y este impacto, por supuesto que pues seguramente continúa, porque al final de cuentas, pues el programa continúa, el programa sigue gracias a esos resultados y a ese trabajo que hicieron cada una de ustedes en la promoción de esto. Pedro, ¿qué impacto, cómo crece el programa, qué te deja esa parte? Pues me deja mucha conocimiento y satisfacción, porque muchos no conocemos en veces parte de lo que tenemos, que está ya lejos, pero parte de que eso también me deja de que aquí en el estado Baja California, pegado a la frontera con otro país, Estados Unidos, es un municipio o estado donde llega mucho la migración, y nos enseña también de que no tenemos que promover el PACNI también en esos gente que viene, que se encuentra, no sé cómo el destino, no sé, pero casi hacen colonias, y entonces traen sus tradiciones, por ejemplo, de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, o sea, de muchos estados, de Durango, México, Chihuahua. Hay mucho, mucho aquí, es más, hasta países de otros países, internacional, migrante aquí en este municipio, entonces estado, entonces también tienen uno, el PACMI, tiene, también ahí entra y mucha gente lo busca aquí en la ciudad, por eso ahí es muy solicitado aquí más en ciudad, que por eso en veces lo comento yo. Deberíamos de ir con los indígenas, porque aquí la ciudad solita pues lo tiene a la mano, pero el PACNI pues es para todos, por las comunidades que hacen hasta desde sus altares de muertos, de estilo de, por ejemplo, Oaxaca, o de mismo México, DF. Entonces, todo eso a los niños les enseña, porque hay muchas comunidades que se traen niños, nacen aquí, pero los papás son migrantes, entonces pierden mucho su cultura, no la conocen, entonces agarran otros hábitos. Entonces hay familias que sí, siempre yo he conocido gente desde niña, que ahorita ya son grandes, que me hablan muy bien de sus altares de muertos, de sus fiestas tradicionales. Entonces, pues me da gusto a mí que tanto como los adultos, los padres, no dejen perder esa tradición que traemos de raíz. También, pues, así lo entendía yo antes, de raíz de cuando era la tercera edad, pero era de la gente también de color, negro, blanco, de todo, pero más sobre la gente que pues viene de fuera. Entonces, es muy bonito eso. A mí el PACMI me deja mucha experiencia, mucha información para mí, y pues a quien pueda en veces se lo comparto, les ayudo, pero ya casi también yo ahora con jubilarme, pues también ya me
me retiré de todo eso, pero sí sigo viviendo experiencias como ahorita, mírame, aquí estamos platicando y parte parte de mis vivencias y parte de mi historia. Entonces, que es muy bonito. Gracias, Pedro. Y por ahí, nada más haciendo hincapié en lo que decías de estas culturas fronterizas, ¿cuáles, aparte de las indígenas, qué otras fueron las que estuviste atendiendo? Pues aquí hay mixtecos, de mixtecos, oye, ahorita se me fueron muchos nombres, como ya no los trabajo, como dicen, ya mi lengua ya no trabaja desde, nomás, por ejemplo, es más, se me vienen más los de aquí de Sonora, de Chihuahua, los indígenas nativos de, por ejemplo, a mí a veces me da quién sabe qué ver a los indígenas de Chihuahua que con su vestimenta, que no la pierden, es la misma de milenaria, entonces ellos pues, los veo aquí todavía y entonces los coras también, pues trabajamos en mucho con varias comunidades migrantes, entonces ahorita parece que como ya mi mente dejó de mencionarlos, trabajar en ellos, pues ya son que como 7 años que no trabajo en esto, más que uno que otro en veces que ayudo, apoyo, pero asesoro, pero no, ya no estoy activo como la maestra, la compañera. Ella Sí, aún sigue activa y yo sí, no, yo sigue cantando. Bien, nada más ya para ir cerrando, maestra Silvia, díganos, ¿qué retos se enfrentó usted como mujer en la promoción de la convocatoria? Perdón, maestra. Sí, Perdón, me repites porque te qué cayó. retos como mujer se enfrentó usted al promover la convocatoria? ¿Encontró alguna discriminación, alguna Nunca, situación? nunca, nunca. La verdad es que hasta ahorita que me lo dices, ¿no? Que yo pueda recordar que en una ocasión llegué, por ejemplo, tuve ahora que decía el maestro don Pedro de lo de los altares, en una ocasión, no fue una bronca como tal, digo, tenía que sostener la imagen de culturas populares, ¿no? Y dejar a Silvia María por otro lado. Entonces, aquí eran culturas populares. Y hicieron en Juquila, no, perdón, ¿cómo se llama la comunidad antes de Juquila? Nopala. Nopala, Santo Reyes Nopala. Hicieron un evento pusieron a concursar los altares. Entonces, a mí me invitaron, yo no sabía, yo pensé que iba a haber una exposición, no me lo dijeron cómo es. Entonces estaba una persona que no puedo decir su nombre, más otras dos personas, que estaban allá como los que habían convocado y me dijeron, oiga maestra, pues queremos que esté usted en el jurado. Le digo, a ver, ¿jurado de qué? Y me dice, pues ese es que es un jurado pues, para ver quién se gana el premio. Hay comunidades que tú no tienes el menor derecho de poner a concursar la cultura, perdón. Y se lo dije al presidente, pues, aunque se enoje, dije, perdón, ¿de quién fue la idea de poner a concursar las culturas? Le dije, esto que había un altar pequeñito, muy modesto, comparado con el que estaba de la comunidad, súper adornado, con un montón de cosas que hasta además le ponen, ¿no? No le ponen a Santa Claus porque no puede. Entonces, le dije, perdón, a ver, ¿usted qué va a decir? ¿Que yo como jurado le voy a dar a él? No, no se lo va a dar a nadie, porque no me corresponde, porque yo no soy nadie, no tengo ninguna autorización, ninguna autoridad para poder darle o sea, un premio a esto, perdón. Entonces me dijo, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pero entonces el presidente sí se molestó conmigo, sí se molestó, pero al ser autoridades las dos tenemos que guardarlas, ¿no? Aunque él me dio la espalda, la única vez que yo sentí eso, pero digo, él tuvo sus razones, no la razón, sus razones. Porque me dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no sé por qué ese evento es suyo, pero aquí yo lo único que le puedo opinar, porque no soy nadie para decirle que lo cancele, opinar
que por favor no sea un concurso, porque nadie puede tener la moral para decir esta cultura es mejor que esta. Perdón, no se ofenda, pero así es. Entonces él se dio la media vuelta y dijo una grosería, ¿no? ¿Qué carajo quiere casar? Y se va. Y me dejé parada allí. Entonces yo no sabía qué hacer, entonces dije, me voy a retirar. Entonces, un tipo que está en la ciudad de Oaxaca, que no quiero decir su nombre, ahí estaba, se me quedó viendo y entonces yo vi a la otra persona y le dije, me retiro, porque yo no voy a ser cómplice de esto, porque es una atrocidad lo que van a hacer. Y soy de culturas populares. Y aunque no fuera, soy oaxaqueña y sé lo que significa lo que decía el señor, el compañero Pedro, esas manifestaciones tan grandes, tan estruendosas, tan enormes que tenemos, tan gigantescas en la población, por estos 16 grupos étnicos que tenemos. Y entonces todo esto tenemos que respetar y no tenemos ninguna moral para decir que esto es mejor que el otro. Perdón, ¿no? Son diferentes, eso sí, nada más. Y entonces yo me di la media vuelta y me fui. Entonces agarré mi camioneta y me regresé. Entonces fue la única vez que yo recibí en la espalda de una persona, ¿no? Digo, una falta de respeto porque era yo una autoridad como quiera que sea, ¿no? Y me habían invitado para que yo fuera, pero ¿cómo voy a prestar a una cosa? Fue la única vez que yo, digo, que yo tuve una manifestación de esa naturaleza. Pero fuera de allí, en ningún lado, al contrario, hasta me cuidaban, ¿no? Hasta me cuidaban, eso es que no. Gracias, maestra. Pues ya para cerrar, último comentario, maestra, y para podernos despedir de las personas que nos estuvieron escuchando. Primeramente, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar pues de todo lo que yo viví a través del PACMIC, los 22 años que yo estuve al frente del PACMIC, 12 en Oaxaca y 11 en la costa. Y creo que fue una riqueza maravillosa, cultural, a la que yo respeto, quiero, y como repito, la verdad es que fue mi universidad, porque me volvía además más humana, ¿no? Se vuelve uno más humano ante esa grandeza de nuestros pueblos. Y bueno, yo invito para que de verdad en esta convocatoria, bueno, ya cerró, pero en la próxima convocatoria podamos tener la oportunidad de difundirla a mucho más gente y que ojalá que tenga los recursos necesarios. Yo rápidamente te podría decir que nosotros del 2017, del 2007 al 2010, creo, tuvimos la participación tripartita, porque tuvimos al señor Alfredo Harvelú, que puso de manera tripartita, que ponía los recursos. La de GCP, el gobierno del Estado, y esta asociación civil que yo creo, esta fundación, que yo creo que es importante que todos en todos los demás estados de la República, ojalá tengan esa iniciativa de poder tener a alguien que nos ayude, ¿no? Que aporte más recursos al PACMIC, porque la demanda es muy grande. Es muy grande todo lo que hay en todo el México. Entonces, pues un abrazo a todos los compañeros, muchísimas gracias por la oportunidad y también gracias a los compañeros de la Unidad de Oaxaca que me permitieron también estar con ustedes. Muchas gracias compañero por darme la oportunidad de conocerlo. Un saludo por favor a la Adrianita, por favor, a nuestra directora encargada. Por Gracias. Favor. Con mucho gusto. Pedro, adelante tu último comentario. Pues, mi comentario sería también como, parece que compartimos porque vivimos, como dijo la compañera, los recursos son muy necesarios, la verdad. A uno va porque le gusta. Yo hasta de mi salario ponía, porque los viáticos, pues, a veces, pues no. Nosotros teníamos que llegar siempre con galletas y café, o una naranja, fruta, con los compañeros allá, los indígenas, porque siempre que llegábamos, pues el cafecito es lo primero. Como llega uno en veces de madrugada, temprano, y pues el café es el que
alimenten las pláticas, las conversaciones, las reuniones. Entonces, pues siempre llevábamos, era nuestro presupuesto de viáticos, y pues tú sabías que en aquel entonces era muy poquito, que pues como dicen, o comes o cenas. Entonces, pues también en la comisión, la CACREP también sería bueno de que en veces cuando hay promotores, el operativo, el que lleva el PACMI, también debería tener voz, ya que nomás tiene, pues, la pura, como dicen, no tiene voz ni voto. Entonces, pues, uno que vive, que conoce más, que para eso siempre nos decían, las reuniones se pueden cambiar las reglas de operación para irlas haciendo más adecuadas a la situación. Entonces, sería bueno de que pues nunca cambiaron ese punto. Entonces, uno que vive las experiencias, que sabe, por ejemplo, en las reuniones uno nomás observa y pues nada más, toma notas, pero ya se los dice uno a ellos: oye, ¿sabes qué? Mira esto, sería bueno cambiar para sí mismo el PACMI ser un poco más, accesible a mucha gente, porque hay puntos que, pues eso no nos apoya mucho. Entonces, y a los compañeros, que llevan el PACMI, pues muchas felicidades y todo su agradecimiento, porque yo lo he vivido, y que ellos sean igual, ojalá que le echen muchas ganas, porque en este trayecto, en esas convocatorias y todo el proceso, son aventuras diarias, a salir, a llevarlas, pues que todo salga bien, más bien asesorando a la gente, que tenga paciencia, porque es una de las cosas que en veces uno con la gente tiene que tener paciencia, porque hay gente que en veces es muy despacio para hacer las cosas, o es muy desesperados. Entonces hay que tener paciencia y todo el tiempo, entonces, para llegar a buen puerto. Para llegar a buen puerto, recorriendo veredas, contando historias, diálogos virtuales. Yo agradecida con la maestra Silvia, con Pedro, pioneros en el programa, que así titulamos este mes, en el mes que se publica la convocatoria y que afortunadamente continúa, gracias a su trabajo. También quiero agradecer, en esta ocasión nos encontramos aquí en la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, estuvimos en una reunión y nos prestaron sus instalaciones para estar transmitiendo estos diálogos. Desde aquí, muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios, sus saludos, y pues nos vemos la próxima semana a las 12 del día también. Gracias, hasta luego, de corazón. Muchas gracias. Un saludo a todos.